La cercanía entre los gobiernos de Siria e Irán es un asunto que preocupa a Israel. Ambos países culpan al gobierno hebreo de la crisis que afronta el régimen dirigido por la dinastía de los Assad. Este fue otro de los temas que el programa La Noche desarrolló con el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak. Mahmoud Ahmadinejad y Bashar al-Assad, ambos presidentes de Irán y Siria respectivamente, ambos líderes de Oriente Medio y ambos bajo la lupa de la comunidad internacional. Siria tiene en Irán un aliado incondicional, cuando la comunidad internacional buscaba una severa condena al régimen de Damasco por la violenta represión contra los rebeldes que piden la caída de su gobierno. Teherán aplaudió que China y Rusia frenaran esas intenciones en el Consejo de Seguridad. Esa resolución contemplaba la cesión del poder de Bashar al-Assad a su vicepresidente. Las nuevas medidas punitivas contra Siria pretenden motivar la intervención política, militar y de seguridad en este país. En medio del asedio que lanzó Bashar al-Assad para recuperar la ciudad de Homs, bastión de los rebeldes, el mundo conoció la publicación del diario israelí Haaretz, según la cual las fuerzas especiales iraníes, los Quds, estarían en territorio sirio apoyando a la ofensiva contra los rebeldes. Al menos 15.000 combatientes iraníes estarían a las órdenes de Bashar al-Assad. Estos soldados son la élite militar iraní y han operado en Irak, ya que son especialistas en guerra no convencional y contrainsurgencia, y son los encargados de formar y financiar al grupo libanés Hezbollah. Irán presta a Siria un constante apoyo militar y diplomático, y en la práctica es de esta forma como Ahmadinejad cumple la promesa de defender y recibir como propios los ataques contra la dinastía al-Assad. En esa defensa, ambos gobiernos cruzaron al menos 3.000 correos electrónicos que reveló al mundo el diario británico The Guardian. En uno de ellos, un asesor de al-Assad afirma que recibió asesoría del encargado político de la embajada iraní para el discurso de fin de año el pasado 31 de diciembre. El mensaje hace una mención a la necesidad de aumentar la agresión contra los rebeldes. Debe hablarle a aquellos que cometieron el error de tomar las armas y que entiendan que están ayudando sin darse cuenta a los enemigos del país. Al mismo tiempo, decir que el Estado no va a perdonar a estos criminales. En el mismo mensaje describe la visión siria sobre Israel y la necesidad de mantener el tono amenazante. Debe confirmar la posición de Siria, que ha frustrado los intentos israelíes y occidentales para respaldar a la resistencia, hacer una conexión con lo que el país está enfrentando y presentarlo como una venganza por sus victorias en contra de Israel. El pueblo sirio sabe cómo lidiar con países como Estados Unidos e Israel y no olvidará lo que han hecho. Estos mensajes revelan cómo la estrecha alianza entre Bashar al-Assad y Mahmoud Ahmadinejad va más allá de la retórica. Irán y Siria son para Israel una amenaza latente. Hablemos de Siria. Siria enfrenta una guerra civil que lleva más de un año. Según cifras de Naciones Unidas, son 11.000 los muertos, pero ha tenido y ha encontrado apoyo en Rusia y en China, países que Naciones Unidas tienen poder de veto. En una eventual confrontación armada de su país con Irán, Siria actuaría como un aliado. ¿Teme Israel despertar un gigante dormido como puede ser China y Rusia en un apoyo a Irán y a Siria? Es muy complicado para mi mente. No puedo especular demasiado sobre esto. Tendremos que juzgar la situación que hemos creado. Si vas a entrevistar al presidente Hu Jintao de China o a Putin de Rusia, puedes preguntarles por qué están apoyando a Siria. Yo creo que lo que el mundo no puede mantener apoyando es este asesinato de Assad, que está matando a su propio pueblo. Es de verdad lamentable, porque es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo ahí. Es una guerra civil, como tú lo dijiste. No creo que Assad pueda retomar la legitimidad con su pueblo, así que él va a caer en algún momento. Pero lo que ocurre ahora es una matanza de su pueblo. Y entre más tiempo se tome para estabilizarse, más profunda será esta guerra civil, incluso después de que él caiga.
Creo que los rusos y los chinos tal vez tengan que pensar dos veces y tal vez encontrar una manera de convencer a Assad de encontrar una solución. Tal vez ir a otro país con su familia y permitir que los sirios determinen su propio futuro. Cuando Israel habla del peligro que significa Irán para la vida de su país, Estados Unidos piensa y apoya cualquier decisión que tome su país, pero Estados Unidos piensa diferente y cree que Irán todavía no ha sido capaz de desarrollar un arma nuclear. Le pregunto si Israel podría desarrollar un ataque sin el respaldo y apoyo de Estados Unidos a Irán. No creo que sea apropiado contemplar este tipo de preguntas en frente de las cámaras de televisión. Hemos tenido un diálogo continuo con los Estados Unidos. Somos aliados. Los Estados Unidos son el poder principal de este mundo. Israel está ahí y apoya el modo de vida de Occidente y los valores, así como lo describí. Y los Estados Unidos nos están ayudando mucho en términos de seguridad para nuestro país, pero Israel es un país soberano cuando tiene que ver con su destino y su seguridad. Y eso es claro para los Estados Unidos. Solamente el gobierno de Israel puede tomar las decisiones finales. Los escuchamos de manera muy seria y tratamos de comprender su punto de vista y ver cuáles son las diferencias de nuestro juicio, pero aún creemos que estamos hablando ahora al final de abril y todavía hay tiempo para que las sanciones muestren que pueden funcionar. Y todos tendremos que ver lo que ocurre una vez que sea claro que Irán no está tratando de llegar a un acuerdo, sino de crear problemas. Los diplomáticos británicos dijeron que los iraníes eran un país donde el liderazgo no dice lo que piensa y no hace lo que dice. Y al mismo tiempo funciona de alguna manera. No sienten que todo sea una gran coincidencia. Están haciendo lo que realmente quieren hacer. Recogiendo un poco las palabras de Benjamín Netanyahu, su primer ministro, el tiempo de la tolerancia en Israel se está acabando. ¿A qué se refiere esas palabras? ¿Qué enfoque tienen y a quién van dirigidas? Bueno, básicamente no quiere decir nada concreto para la próxima semana, pero quiere decir que cuando vemos hacia el futuro, nos damos cuenta de que gradualmente Irán, de manera deliberada, está tratando de crear una zona de inmunidad, como la llamamos, y de llevar a cabo su plan nuclear militar en diferentes sitios, en diferentes esquinas del país. Y están creando cada vez más, están enriqueciendo el uranio cada vez más y están preparando centrífugas, más de lo que realmente necesitan. Están tratando de crear este tipo de inmunidad para ellos y para el programa militar contra cualquier tipo de intervención, y pensamos que el momento de la verdad debe ser logrado antes de que ellos lleguen a esa zona de inmunidad y que sean responsables por lo que están planeando hacer. Respetamos el intento del resto del mundo de tratar de bloquearlos. Somos escépticos sobre los resultados y pensamos que nosotros, como el resto del mundo, deberíamos pensar de una manera muy sincera sobre lo que está ocurriendo allá, porque es una situación muy complicada y riesgosa y con consecuencias que no pueden predecirse. Enfrentarse a Irán ahora, en este momento, será mucho más complicado, mucho más peligroso, mucho más costoso en términos de vidas humanas y de recursos financieros, con enfrentarse a un Irán nuclear, no solo para Israel, sino para el mundo. Así que pensamos que deberíamos reflexionar sobre esto y tratar de actuar en una forma coordinada con la comunidad internacional para
tener este enfrentamiento, ya sea a través de las sanciones o a través de otras cuestiones. Ministro de Defensa Ehud Barak, para finalizar el tema de Irán, le pregunto algo que usted ha hablado en ese momento y tiene que ver con el costo de vidas humanas. En el tema de un posible enfrentamiento con Irán, ¿ustedes han calculado cuánto tiempo duraría ese enfrentamiento y cuántas víctimas mortales podría dejar un enfrentamiento con Irán? No creo en este tipo de cálculos y no estamos ahí. No creo que tenga sentido pensar en eso ahora. No puedo hacer más énfasis en mis puntos que diciendo que un Irán nuclear es una gran amenaza para el mundo. Eso sería el fin de cualquier tratado de no proliferación. Muchos países del Medio Oriente, incluyendo Turquía, tendrían que adquirir bombas nucleares igual. Y el terror se tomaría la región y tal vez todo el mundo. Y los iraníes tratarían de intimidar a sus vecinos para tener la hegemonía del flujo de petróleo en la zona. Todos estos desarrollos son muy severos para ser ignorados por la comunidad internacional. Y pensamos que deberíamos ocuparnos de esto. No podemos olvidar, tengo que recordarle aquí que Irán está tratando de crear relaciones únicas con Venezuela y con Cuba, probablemente Nicaragua e Ecuador. ¿Quién sabe qué más tienen en mente? Y hay que recordar que Israel recibió los ataques iraníes en nuestras embajadas y en los centros comunitarios en varios eventos. En Argentina, por ejemplo, recordamos la actividad terrorista de los grupos islámicos en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, y también en el Iguazú. Creo que es bastante preocupante. Las tensiones son complicadas. Tal vez están tratando de encontrar algún punto que les permita avanzar, pero posiblemente sea más complicado que esto. Tal vez quieran implementar el terror, pero claramente en el lado incorrecto de la historia, y claramente están de lo que es malo para la humanidad, en el lado incorrecto de lo que es bueno para la paz y la estabilidad. La situación de Palestina y la desbandada de activistas pro-palestinos con destino a Israel también fue tema principal en esta entrevista. Con esta información ya nos vemos.